إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, continuamos con la explicación de Usul al-Thalatha. Seguimos aún en el primer principio. Vamos a explicar. Habíamos estado. Estamos en la parte de cuando el Sheikh, el autor, menciona los tipos de adoración. Allah nos ha creado para que le adoremos a él exclusivamente y no se puede decir nada de adoración a otro que no sea Allah. ¿Y qué es adoración? Y el autor cita algunos ejemplos de manera para dar ejemplos, no de manera restrictiva. Sabemos que la ibada cubre, no se puede enumerar la ibada. Hay muchísimos tipos. Entonces, habíamos llegado ya a la parte donde se menciona en el libro varios tipos de adoración. Y es muy importante saber qué es la adoración y sus ejemplos. Y lo primero que menciona, que lo había mencionado en la clase anterior, pero hoy voy a dar un poco más de detalle y luego ya continuamos. Lo primero que menciona es el Islam, el Imán y el Ihsan como ejemplos de la adoración. El texto, traducción al castellano original, dice: y entre las formas de adoración que Alá ordenó, podemos citar el Islam, el Imán, el Ihsan. Luego continúa con el Dua, el miedo, etc. Pero voy a recapitular un poco estos tres términos porque son muy importantes. Estos tres términos se van a explicar con mucho más detalle en el segundo principio. Pero es importante tener esos conceptos más o menos claros en nuestra mente porque nos va a ayudar luego a entenderlo mejor. Bueno, entonces, el Islam. Esto lo habíamos mencionado antes. El Islam es, como viene mencionado en el Hadith de Jibril, se construye sobre 5 pilares: el testimonio de fe, Shahada, el rezo, el zakah, el ayuno en Ramadán y el peregrinaje, el Hajj, a la Meca. Y el Islam se refiere principalmente a los actos externos, los actos del Islam, aunque también incluye el interno, pero es más relacionado con lo que la persona hace externamente: el rezo, el hajj, el no comer en Ramadán. Es por eso aparente que la persona hace esos actos del Islam que la persona hace, lo que nos hace a nosotros decir esa persona es musulmana, ¿no? O sea, la persona la vemos que dice el testimonio de fe, luego reza, da zakah, ayuna Ramadán. Por esos actos nosotros decimos que una persona es musulmana. Luego el imán. El imán se refiere a la fe y se refiere a los actos internos, a la creencia en el corazón. El imán en la fe, lo que la persona cree, es algo interno, porque es algo que tú no puedes ver, nadie puede ver, solo Allah lo puede ver. Porque esa persona el imán es lo que esa persona cree con su corazón y tú no puedes ver eso. Tú no puedes ver si una persona cree en Allah o no cree, aunque lo diga. Realmente tú no puedes ver eso. Por ejemplo, los hipócritas decían la ilaha illallah, decían que creían en Allah y rezaban, o sea, externamente mostraban Islam, pero internamente no creían, no tenían la fe. Por eso son hipócritas, porque muestran una cosa pero por dentro había otra.
Los 6 pilares del imán están relacionados exclusivamente con la ibada interna del corazón del musulmán. Y nadie puede ver ni juzgar esto excepto Allah, subhanahu wa ta'ala. El ihsan es un pilar en sí mismo. Adorar a Allah con ihsan es adorar a Allah como si lo estuvieras viendo. Y aunque tú no lo ves, por cierto que Él te ve. El Sheikh, rahimahullah, que Allah tenga misericordia de él, explica estos 3 pilares de la religión. El Islam, el Imán, el Ihsan en el segundo principio. Estamos en el primer principio. Man Rabbuk, ¿quién es tu Señor? Segundo principio, ¿cuál es? Mahadinuk, ¿cuál es tu religión? Ahí es cuando va a explicarlo más en detalle. Y aquí los cita como ejemplos de la adoración. El imán es la aqida. El imán es en lo que crees. Es la adoración del corazón. En árabe, tasdiq o aqida. Una persona nunca será creyente hasta que no crea primero en Allah, en el Islam y en sus mensajeros con su corazón, y luego, como resultado de esa creencia, entonces su imán se hace aparente, su Islam se hace aparente, su Islam se manifiesta. O sea, primero es la persona que cree, empieza a creer con su corazón en Allah, como las que nos hemos convertido al Islam, o revertido al Islam. Primero tu corazón cree y luego esa creencia va aumentando hasta que se manifiesta. Se manifiesta la primera manifestación de soy musulmana, lo digo con mi lengua, testimonio de fe, y luego los actos siguen. Se empieza a manifestar ese Islam que tenías dentro, la fe, y primero se establece la fe en el corazón y luego se manifiesta. Abu Huraira, hay un hadith que dice que el mensajero de Allah, la paz y bendiciones sean con él, dijo que la fe tiene de 60 a 70 ramas. La mejor de ellas es declarar que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah, y la más pequeña de todas es quitar algo dañino, apartar algo que está dañando en el camino, o en la carretera, o en el camino. Y la modestia es una rama de la fe, reportado por Bukhari y Muslim, mutafaqun alayh. En este hadith, la palabra imán viene sola. Y aquí imán, como la palabra imán viene sola, el imán incluye tanto el imán, la fe, como el islam. También la palabra islam, cuando aparece sola, incluye islam e imán. Pero aquí en Usul al-Thalatha, el Sheikh las menciona las dos y por separado con el significado que hemos explicado. O sea, aquí el imán es inclusivo, incluye en este hadith. En este hadith que ha dicho el imán tiene de 60 a 70 ramas. La mejor de ellas es declarar la ilaha illallah, y la más pequeña de todas es apartar algo del camino que dañe, y la modestia es una rama de la fe. En este hadith la palabra imán incluye tanto la fe interna como el islam, o sea, el imán y el islam, ¿vale? Pero en el libro estamos viendo cada una por separado, simplemente eso. Entonces, este hadith contiene todos los tipos de adoración: la adoración con el cuerpo, la adoración con el corazón y con la lengua. Con la lengua es la ilaha illallah. Con el cuerpo es cuando quitas algo que daña del camino. Y el hayá, el modestia, es el corazón, porque tú no puedes ver la modestia de una persona, es algo interno, tú no la ves. Allah dijo al Arab, que es la gente que vivía en las afueras del Medina, en el desierto, la gente que no está que es más simple, no tan sofisticada como la gente de la ciudad, que es más sencilla, ¿no? Pues Allah se dirige a ellos en la sura
La número 49, el aya 14, la sura de los aposentos privados. Dicen los beduinos, traducción aproximada del significado, sura 49, aya número 14, traducción aproximada del significado. Dicen los beduinos, creemos, di, no creéis, decid más bien, nos hemos sometido. Lam taku, no, un momento. Entonces Allah le está diciendo, dicen los beduinos, creemos, di, no creéis, decir más bien, nos hemos sometido. No digáis amanna, amanna es creemos, pero decir aslamna, nos hemos sometido. ¿Esto qué? ¿Qué significa esto? Esto es, Allah les dice, Allah les está diciendo que digan que son musulmanes, porque el imán de ellos era muy débil, era mínimo. Entonces Allah le está diciendo, no digáis soy un creyente. Decir, o sea, no digáis somos mu'minin, o sea, no, soy un creyente. No digáis eso, sino que decir que os habéis sometido, que sois musulmanes, hasta que la creencia fuerte y verdadera entre en sus corazones. Porque una persona que acaba de aceptar al Islam tiene un mínimo conocimiento y creencia, fe, que le hace ser musulmán. Pero si no sabe mucho sobre Allah, sobre Aqida, ¿cómo va a tener un imán verdadero y fuerte? Y va a ser un mu'min. Esto no pasa sin que se adquiera primero el conocimiento necesario. Entonces, una persona que que acepta el Islam, o sea, hay un mínimo conocimiento, una mínima fe que te hace estar en el Islam, pero de ahí a tener una fe fuerte hay una diferencia, y eso es la persona cuando va adquiriendo conocimiento. Además, lo podéis saber vosotras mismas cuando os revertís al Islam, cómo estabais en ese estado, cómo estáis ahora después de tantos años y habéis adquirido conocimiento. El imán crece, el imán crece por el conocimiento. Luego, o sea, esto con referente al imán, el Islam, el imán, al ihsan. Luego el Sheikh menciona otros tipos de ibada, como el dua, la súplica, lo cual lo explicamos en la clase pasada. Y hoy explicaremos el siguiente ejemplo de adoración, que es al khawf. Al khawf es el miedo, al khawf. El miedo es un tipo de adoración y es muy importante y está muy relacionado con tu tawhid, con tu monoteísmo. El miedo es un tipo de adoración que practicamos cada día. Es ese sentimiento de temer a Allah y obedecerle en todo. Y ese sentimiento debe estar presente en tu corazón durante todo el día. El temer solo a Allah. Y por seguro que todos y cada uno de nosotros somos puestos a prueba a diario. Cada día, ¿a quién temes? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién temes? ¿A la gente o a Allah? ¿A quién realmente tú temes? La prueba de que el miedo es un acto de adoración está en Sura Al-Imran, el aya número 175. Es la Sura número 3, el aya número 175. Traducción aproximada del significado. Así es con vosotros el Shaitán. Os atemoriza con sus aliados, pero si sois creyentes, no le temáis a ellos, temedme a mí. En la batalla de Uhud, fue una batalla donde los musulmanes perdieron. Y cuando estaban volviendo derrotados, sangrando, heridos y muy desmoralizados, y
los kufar dijeron que en vez de volver a Meca, iban a volver a combatirlos para eliminarlos totalmente, para ya deshacerse de los musulmanes. Y el líder en ese momento era Abu Sufyan. Entonces, en un momento oyeron una llamada que decía que los kufar se han posicionado para atacaros otra vez, temerlos, temerlos. Y aquí en este aya, Allah nos informa de que Shaitán hace, el trabajo de Shaitán es que temas a sus aliados. ¿Y quiénes son los aliados de Shaitán? Los kufar, los que no creen en Allah. Pero Allah nos dice que no les temamos a ellos y que en vez de temerlos a ellos, le temamos a Allah. El miedo es un acto de adoración del corazón, así como es la esperanza, el tawakkul, el confiarse en Allah. El miedo es un sentir del corazón, es un temor que tienes en el corazón, es un temor de algo. Pero realmente ¿debemos temer a algo que ha sido creado como nosotros? ¿O deberíamos solo temer a aquel que lo creó todo, al único que puede beneficiarte o perjudicarte, al único que nos puede proveer, el único que nos puede dar la vida o la muerte? El corazón debe saber a quién debe temer. Y a no ser que estudies Tawhid, los nombres y atributos de Allah, ese acto de adoración, y estudies que ese acto de adoración, que es el miedo, que solo se lo merece Allah, hasta que tú estudies y entiendas eso, tu corazón no va a saber realmente a quién tiene que temer. Tienes que enseñar a tu corazón a quién debe temer a través de ese conocimiento. Luego, hay varios tipos de miedo. Tenemos el primero de todos que explica Sheikh Fawzan, es al-Khawf al-Ibada. Khawf al-Ibada es el miedo que es adoración. Y si se dirige a otro que no es Allah, es shirk mayor. ¿Y esto cuándo ocurre? Bueno, pues ocurre cuando una persona teme a otra persona, a otra cosa, a lo muerto, lo que sea, que no es Allah, y lo teme con respecto a algo que solo Allah puede hacer. Como por ejemplo temer a alguien creyendo que puede hacer que te pongas enfermo o que te cause la muerte o que haga que tu hijo muera. Sheikh Saleh al-Sheikh contaba una historia que para ayudar a clasificar este tema del miedo del ibada. Contaba que una vez un estudiante de conocimiento viajó a Egipto y en Egipto hay mucha gente que adora a un hombre muerto que se llamaba al-Badawi. Y este hombre no era ni siquiera musulmán, pero la gente cree que hacía milagros y por eso le adoran. Entonces pusieron la tumba donde estaba la tumba de este Badawi, hicieron una mezquita y mucha gente viaja de otras partes para hacer promesas, para hacer súplica, etc. Y bueno, este estudiante viajó a Egipto y cogió un taxi e iba de copiloto con el taxista. Y pararon en un semáforo. Y en ese momento pues vino una persona a pedir, una persona pobre a pedir. Y bueno, el estudiante le dio una moneda, un pound de egipcio. Y el hombre le dijo al estudiante: te pido por el nombre de Al-Badawi que me des más. Y entonces el estudiante de conocimiento le pidió la moneda de vuelta. Y el hombre pensaba y decía, que le iba a dar más. Pero el estudiante le dijo, no te voy a dar nada, porque me pediste por el nombre de Al-Badawi y eso es shirk. Y el hombre se fue. Pero el taxista, que estaba escuchándolo todo, se puso fatal. Entró en pánico y no paraba de decir ustur, ustur, que en egipcio significa protégenos de tu venganza, protégenos de tu castigo. Y el estudiante le preguntó, ¿por qué dices eso?
Y el taxista le dijo, has enfadado al Badawi. Y le pido que no nos pase nada por lo que has hecho. Le pido por protección. Subhanallah. Luego llegaron a donde tenían que llegar y el estudiante le dijo, mira, hemos llegado y aquí el Badawi no ha hecho nada. No hemos llegado al destino y aquí no ha pasado nada. Y le dijo el taxista, eso es porque al Badawi es al-Halim, que significa aproximadamente que es el más paciente. Y solo es Allah, subhanallah. Pero, y esto es puro shirk. ¿Puede realmente un hombre muerto, un hombre muerto hace muchísimos años, que a lo mejor no hay ni huesos de él, puede hacer este cadáver, porque eso es un cadáver o se puede llamar un estado, no sé hasta qué punto se puede llamar cadáver, pero es un muerto, un cadáver, em, puede hacer algo por nosotros, nos puede ayudar, nos puede castigar unos huesos de un hombre fallecido. O sea, es que realmente tiene esto lógica, que le des ese fervor, ese miedo, ese temor que solo se merece Allah, que tú se lo entregues a un muerto, un muerto, unos huesos en una caja debajo tierra. Em, Subhanallah, pues, es que, ¿acaso te puede oír? ¿Te puede oír? ¿Se puede ayudar a sí mismo? ¿Se puede recomponer el cuerpo? Subhanallah. ¿Cómo puede pensar alguien y creer algo? ¿Puede alguien realmente creer esto? Pues sí, lo creen muchas, millones de personas. Millones de personas que dicen ser musulmanes y hacen este shirk. Y además no son gente precisamente gente ignorante, no, gente que profesionales, gente con estudios, abogados, doctores y todos ellos adorando a esta gente, estos huesos en las tumbas. Y los temen como solo Alá merece ser temido. Y van a esas tumbas a suplicar y les adoran y pagan y dan mucho dinero para complacer a ese Badawi. Y además ni siquiera era una persona piadosa ni musulmana. Luego está el Khawf al-Sir, el miedo secreto, se puede traducir como el miedo secreto. Esto es un miedo que tienes de algo que no ves, pero temes y es muy común que pase cuando la gente teme a los jinn, a los jinn. Los jinn son otra creación de Allah, los ha creado a los humanos. Allah nos informa en el Corán que a los humanos los creó de tierra, de barro, y a los jinn de fuego. Son otra creación que también viven aquí, están presentes, aunque no los veas, aunque a veces se pueden ver. Y bueno, pues otra creación. Entonces, el temor a los jinn, aunque no los veas y no te amenacen, pero simplemente pensar en su presencia ya te da temor, te da un respeto. Eso no está bien. Eso es shirk al-khawf. Khawf al-shirk, khawf al-sir. Y esto le pasa a mucha gente, incluso salafis, que caen en esto. Y de un temor que puede ser shirk menor, o sea, un temor que no llega a sacarte del Islam, pero te puede conducir a ello, te puede fácilmente llevar a shirk mayor. Los jinn sí pueden aparecerse o darte voces en sueños. Y, por ejemplo, una mujer que oye voces en un sueño y le dicen, no voy a dejar que te dejes embarazada, o, o voy a hacer que se muera tu bebé en tu vientre, o cosas así, ¿no? Y la mujer, si tiene miedo y realmente cree que ese jin la puede parar de quedarse embarazada o puede hacer que mate al bebé o lo que sea, eso es shirk mayor. Eso es shirk mayor. Con respecto a los jin, cuanto más los temes, más se sienten, más se crecen ellos y más se creen con poder sobre ti.
Y Sheikha Suleiman Rohaili, hay un vídeo en Esto es Islam que, no, perdón, en el conocimiento legislado, que daba consejo a personas que tienen jinn en su casa, que decía que los jinn son las criaturas más cobardes que existen. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú les muestras que no tienes miedo de ellos, invocas a Allah, se van a ir rápido, porque te temen. Pero si tú les muestras que tienes miedo, ellos se crecen. Y, y decía la ustada, nunca, 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 nunca muestres que tienes miedo a los jinn, porque eso va a hacer que te ataquen aún más o que te empiecen a molestar más. Dice, si aún así estás en una habitación en la oscuridad en la noche y ves una sombra, dice, nunca te pongas como asustada, como que... No, tú dices, la jaula o la cuota de la vila, empiezas a recitar Ayat al-Kursi en alto. Y Sheikh Sulaiman Rohel le decía que empezaras a invocar a Allah en contra de ellos. Y se van. Pero si muestras miedo, eso se van a crecer. El efecto contrario. Y bueno, hasta aquí. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.